hay casos, algunos ya eran muy célebres, como es aunque incides y aportas mucha información nueva, como es el caso de Manises. Yo creo que este asunto además se desclasificó, cuentas muy bien cómo se desclasifica solo de manera parcial, con lo cual hace que las dudas más que razonables se planteen encima de la mesa, e incluso a través del entonces diputado del Partido Socialista de Euskadi, Enrique Mújica, llega al Parlamento. Sí, se hace una interpelación parlamentaria para que por aquel entonces el Partido Socialista se encontraba en la oposición, gobernaba el partido de la UCD de Suárez, y ahí la idea era clarísima, es decir, señores, ¿qué es lo que ha ocurrido para que un avión con 100 y pico pasajeros perteneciente a la compañía TAE pues haya un supercarabel de la compañía TAE se haya visto obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises porque estaba siendo acosado no por un objeto, sino por 4 objetos diferentes que hacían una serie de vuelos, que hicieron que, por ejemplo, el comandante Lerdo de Tejada, que era la persona que tripulaba esta nave, pues literalmente pensase que en algún momento peligraba la vida de todo el pasaje e incluso la vida propia, porque aquello, fuera lo que fuese, iba a colisionar. Claro, durante muchos años, David, ha habido una persona que no ha hablado, que es el director del aeropuerto de Manises en aquel tiempo, el señor Miguel Morlán, ingeniero aeronáutico. Él no ha querido hablar, de hecho hizo una primera entrevista en el año 79-80, muy poquito tiempo después de que se produjese este suceso, y él dice que la sensación que le dio es que aquellos que le estaban entrevistando se estaban riendo literalmente de él. Y decidió no volver a conceder una entrevista hasta que nosotros, por estas cosas que a veces ocurren, yo creo que es estar en el momento adecuado y en el lugar correcto, pues tuvimos la inmensa fortuna de poder entrevistarlo a un hombre que tiene ahora 89 años y que tiene en la cabeza, no te haces una idea, es una cosa fascinante la claridad de idea y la facilidad de recuerdos, ¿no?, que él tiene. Y nos contó una serie de circunstancias que se produjeron no solo durante el aterrizaje, es decir, que los propios pilotos venían lívidos, no sabían qué era lo que había detrás del avión, ellos mismos desde tierra pudieron observarlo. Incluso nos añadió el detalle que, por supuesto, no ha sido nunca dicho ni tampoco aparece en el informe desclasificado, que fue totalmente manipulado, ¿no? Él nos dice que uno de los objetos, el más grande, llegó a aterrizar en la pista militar, porque hay que decir que por aquel entonces el aeropuerto valenciano de Manises tenía una parte civil y una parte militar. A los 2 meses se volvió a producir un episodio similar cuando el ministro de Comercio iba hacia Valencia y le dijeron que efectivamente ese objeto que había aterrizado en la pista militar no solo estaba sobrevolando el aeropuerto, sino que estaba haciendo unas cosas muy extrañas. Él decía que menos mal que justo cuando estaba a punto de llegar el ministro de Comercio, pues aquel objeto se evaporó literalmente a una velocidad vertiginosa, porque si no el propio ministro hubiera tenido que darse la vuelta, ¿no?, con su avión. Y claro, cuando yo le preguntaba, don Miguel, ¿y usted piensa, como aeronáutico espacial, como director que ha sido del aeropuerto de Manises, usted que conoce perfectamente lo que sobrevuela nuestras cabezas, piensa que se podría tratar de algún ingenio, por muy evolucionado que fuese, hecho por el ser humano? Su respuesta fue categórica: no, es imposible. Sí, además hay que recordar que hablamos de 1979, que los adelantos de la ciencia y de la aeronáutica en este caso no estaban en el punto en el que están ahora mismo, en 2023. Claro, ese contexto no se nos puede olvidar. Claro, efectivamente, uno de los grandes datos que aportáis como nuevos en el libro y en la serie de D-Max es la entrevista al director del aeropuerto, que es que es poca broma que nos hable de un aterrizaje directamente en el propio aeropuerto de Manises. Pero es que además aportáis muy bien el documento, la desclasificación que se hace desde Interior en el año 92, cómo se está absolutamente sesgado y cómo luego, esto sí que es conocido, que desde la base militar de los Llanos sale un avión para perseguir a este objeto que estaba, o a estos objetos, mejor dicho, que estaban atosigando hasta el vuelo comercial. Y está la declaración de los militares que tomaron parte en todo esto, que uno le lleva a preguntarse por qué directamente, cuando en el año 92 te lo desclasifican, te lo venden como la gran desclasificación del fenómeno OVNI en España, directamente sesgan partes. ¿Qué intereses había ahí? Bueno, entiendo que es muy difícil explicar que si tú, como español que eres, estás pagando una serie de impuestos todos los años, pues que ese dinero, que gran parte de ese dinero se destina a defensa, pues es muy difícil explicar que haya unos objetos que están sobrevolando nuestros cielos y que literalmente están jugando a su antojo con nuestros militares. Es complicado. Entiendo que todo parte de ahí y quiero tener buena fe en este sentido, porque la desclasificación española, siendo una de las primeras que se hizo en el planeta, prácticamente, podemos decir, en septiembre
septiembre del 92 es cuando se empiezan a desclasificar estos informes, ante la euforia de aquellos periodistas como Juan José Benítez, por ejemplo, ¿no? Muy vinculado al fenómeno OVNI y que hizo mucho porque esa desclasificación se produjese. Bueno, pues la euforia cundió hasta que se vieron los expedientes y se dieron cuenta de que esos expedientes estaban mutilados, que en muchos casos incluso habían sido añadidas páginas. Se hicieron peritajes caligráficos de las diferentes impresoras que formaban parte de esos expedientes y se dieron cuenta de que efectivamente había impresoras que estaban ubicadas en finales de los 80 y no en los 70, que era cuando se habían redactado esos informes. Por lo tanto, habían sido manipulados. La intención, yo entiendo que viene a ser esto que te he comentado, pensar en otras cuestiones quizás más torticeras o más oscuras. Bueno, entiendo que entra ya dentro del campo de la conspiración. Citáis también en este incidente de Manises, bueno, hay un testimonio sacado de la revista Enigma, creo, de un vecino del aeropuerto valenciano de Manises. En aquel momento, recordemos, año 79, no es el aeropuerto de Manises tal y como le conocemos hoy en día, y que este vecino cuenta también cómo cómo él ve, bueno, lo mismo que el señor Morlán cuenta en la entrevista, esa especie de aterrizaje, por decirlo de alguna manera, de un objeto en el aeropuerto de Manises, automáticamente perseguido por un avión del ejército. Y es una declaración, bueno, que lo cuenta de una manera de esto que dices, no es una persona que está titubeando ni dudando en la declaración que está haciendo. Él está contando simplemente lo que observó. No está diciendo ni que sea una nave extraterrestre ni que esté tripulada por marcianos, sino que ha visto una cosa muy extraña que no se corresponde con un objeto que conozcamos, pues ni un dirigible, ni un avión, ni un helicóptero, sino que estamos hablando de otra historia bastante más extraña que además hace unos descensos y unas subidas a una velocidad absolutamente vertiginosa. Pero es que, cuidado, de lo que muy poquitas veces se ha hablado es de ese suceso que ocurre 2 meses después, porque es cierto, ¿no?, que en el caso de Manises hay un avión tripulado por el capitán Fernando Cámara que sale, como bien has dicho, de la base de los Llanos en lo que es un scramble, ¿no? Intentar interceptar ese objeto que está haciendo que un avión civil pues se vea obligado a aterrizar de emergencia, ¿no? Si ya el propio Fernando Cámara decía que era increíble los giros y los movimientos que hacía aquel objeto, 2 meses más tarde, cuando se produce este segundo suceso también sobre la propia base de Manises, en este caso es el capitán Miguel Len Astray el que sale a interceptar a estos objetos. Y aquí la situación se vuelve todavía más bizarra, si quieres, más esperpéntica, porque él dice que en un momento determinado empieza a saltar la alarma, ¿no?, el chivato en este caso que lleva en el avión, porque algo que está situado detrás de él le está literalmente, pues como si tuvieras un avión y te estuvieran en ese instante encañonando, ¿no?, por decirlo de una forma entendible. Él sabía que en ese momento estaba siendo víctima de algo que le estaba a punto de lanzar una bomba, ¿no? Y en ese mismo instante, Miguel Len Astray, asustado, intentando hacer los giros pues que los protocolos te dicen que hay que seguir para que no sea destruida la nave, en un momento determinado dice que a través de su radio empiezan a colarse voces de niños. Es que la situación se vuelve tan esperpéntica que este hombre, que iba a interceptar un objeto desconocido, se ve obligado a regresar a su base porque está literalmente aterrado, no sabe a qué se está enfrentando. Y de esto, por ejemplo, pues prácticamente es muy poquito lo que se ha hablado, ¿no? Claro, además es que hay que ponerse... Uno se intenta poner en la piel de esta persona, perteneciente al ejército del aire. Fin, entendemos que no siempre solemos decir que los militares, es verdad, no son personas como nosotros en el sentido que están preparados para vivir situaciones que cualquiera de nosotros afortunadamente no viviremos. Pero claro, de repente se encuentra con algo absolutamente desconocido y es incapaz de, bueno, pues de controlar el impulso y dice, mejor me vuelvo porque no sé literalmente contra qué estoy luchando ni a qué me enfrento. Efectivamente, es algo que lo tengo delante, que está haciendo giros y movimientos que no se corresponden a nada conocido y evidentemente yo siempre digo lo mismo, es decir, mejor que un piloto nadie sabe lo que sobrevuela nuestras cabezas. Y si él mismo llega a la conclusión de que aquello no es un prototipo muy avanzado, ni es un avión, ni nada conocido, pues entiendo que la reacción es tremendamente humana. Te asustas y te vas para tu casa. Claro.